que necesitamos, Señor, que necesitamos con desesperación en nuestra vida. Solo tú das sentido, solo tú satisfaces, solo tú tienes la sabiduría y solamente tú tienes el poder. Nos rendimos a ti. Aquí estamos atentos para que nos hables y transformes nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, se nos acabó la serie. ¿Ah? Vayan por favor al Evangelio de Marcos. De Marcos en el capítulo 16. Marcos 16. Y si tú tienes una Biblia como la mía, vas a ver que abajo hay una lineecita chiquitica. ¿Alguien puede leerme qué dice esa línea chiquita? Una línea pequeñita, la letra minúscula, como dicen por ahí. Los mensajes más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen. ¿Es esto? Sí. ¿No incluyen qué? No incluyen Marcos 16, 9, 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Muy bien. ¿Se habían dado cuenta de esa nota editorial ahí? Esa nota de los redactores de la Biblia. Se los voy a leer para quienes de pronto no lo tienen. Los manuscritos, MSS es manuscritos, los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. ¿Para quién es nuevo eso totalmente? Uy, bastantes. Entonces voy a tratar de resolver esa inquietud, porque ese es el texto que vamos a predicar hoy. Como saben, la Biblia fue escrita juntando muchos manuscritos que fueron el testimonio. Como nosotros no teníamos la facilidad de la imprenta en ese entonces, no teníamos las redes sociales para multiplicar las cosas tan rápidamente, había unos copistas que los documentos originales copiaron literalmente un texto. ¿Para qué? Para que pudiera repartirse a muchas otras partes. Y así, uno tras uno, tanto los evangelios como las cartas del Nuevo Testamento generaron copias y copias y copias en ese entonces. Muchos han puesto un símbolo de interrogación al respecto de, bueno, pero entonces en toda esa copiadera, ¿será que no se nos perdió algo? ¿Será que no cometieron errores? Y bueno, este texto nos introduce en ese tema, porque la verdad es que sí hay algunas divergencias entre todas las copias existentes sobre las Escrituras en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los estudiosos han categorizado los textos en diferentes grupos, de acuerdo a los lugares en donde se encontraron y de acuerdo a los autores que de pronto dicen cada uno de los manuscritos. De estos manuscritos, el Nuevo Testamento tiene nada más y nada menos que 25,000 copias, las cuales son una fuente riquísima para identificar. Si tú te ves todas estas copias, si las identificas hacia arriba, empiezas a darte cuenta dónde es que hay vertientes y dónde hay cambios en el texto bíblico. ¿Sí me hago entender? Hay miles de copias. ¿Cómo sabemos cuál es la original? Por la conexión que hay y la repetición que hay entre muchos manuscritos, ¿sí? Y así se va filtrando hacia arriba hasta poder mirar cuál es puntualmente como lo más cercano a la original. Estudiosos por siglos han visto estos manuscritos y han llegado a tener el 99.5% de confiabilidad de que este texto es el texto original
el que tenemos hoy en día, 99.5%. Muchas obras de la antigüedad tienen estas mismas realidades. Sin embargo, ningún manuscrito, en ningún texto, tiene el mismo respaldo escritural que las escrituras. De hecho, el texto más viejo, que es la Ilíada de Homero, tiene más o menos unas 730 y algo de copias, 734 copias, mientras copias que se generaron 400, espérate un segundo que la tengo aquí, se generaron 400 años después de que Homero dijo lo que dijo, porque había una tradición oral, 400 años después, y de eso solamente quedan 643 copias que en últimas rescataron el texto para nosotros hoy de la Ilíada de Homero. Así sucesivamente, si nos vamos a los otros escritos, hay escritos como los de César, Platón, Tácito, el historiador romano, que datan desde 1000 años de diferencia entre lo que se dijo y lo que se escribió. 1000 años de diferencia. ¿Saben cuánto es la distancia más grande que hay entre lo que pasó en la historia bíblica y cuando se redactó? 25 años es la distancia más corta que hay, más pequeñita que hay. De ahí, de 25 a 50 años, más o menos, en el primer siglo, se escribió todo el Nuevo Testamento. En menos de 100 años, se escribió todo el Nuevo Testamento, y esas son copias de las que tenemos nosotros ahora, comparado con los 1000 años de cosas que damos tan ciertas como las historias de Tácito sobre Roma. Ahora, ¿cuántas copias hay, por ejemplo, de la historia de Roma en voz de Tácito? Aparte de que solamente se escribieron 1000 años después, solamente a la actualidad tenemos 20 manuscritos de eso. ¿Cuántos manuscritos hay de la Biblia? 24.000. Eso, de alguna manera, nos introduce en un mundo que quizás para muchos de ustedes es completamente desconocido. Que las escrituras se han armado de la recopilación de muchos hallazgos a lo largo de la historia, que han corroborado uno tras otro como que cuál es el documento original, según pruebas de carbono, según la caligrafía, según la gramática con la que fue escrito el texto, y empiezan a poner uno tras otro, identifican cuál es el texto más original de las escrituras. ¿Todo eso para qué? Si ustedes se dan cuenta, habla de unos manuscritos, esa nota editorial ahí abajo. Y es que los manuscritos más antiguos, como dice nuestro texto, que son el Códice Vaticanus y el Códice Sinaítico, no contienen ese texto, son los más antiguos. Sin embargo, hay copias más nuevas donde este texto sí se introdujo. De hecho, la mayoría de los textos originales en griego contienen este pasaje. Sin embargo, los compiladores de esta Biblia, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, la Biblia de las Américas, tomaron la decisión de poner el texto porque hay muchos manuscritos que lo respaldan. Sin embargo, poner esa nota editorial para que nosotros sepamos que de alguna manera hay ese conflicto. Ahora, ¿por qué nos metemos en un texto que tiene tantos conflictos? Primero, creo que nos metemos en un texto así porque la mayoría de los textos en griego de esta época lo contienen. Segundo, porque los padres de la iglesia en el segundo siglo citaron este texto como verídico. Y tercero, porque el texto en sí, como vamos a ver, recopila la historia de los otros evangelios. En últimas, no hay nada en este texto que vaya en contra de la enseñanza escritural. Después de toda esta clase de teología. Pero bueno, estaba interesante el dato. Es importante que ustedes sepan cómo salió la Biblia. Si alguien tiene más dudas de esto, hay un mundo enorme y esta materia en particular se llama crítica textual. Después de esto, esta larga introducción, vamos a hacer la introducción. Si quisieras cambiar el mundo, transformarlo completamente, y tuvieras que elegir a un grupo de personas para eso, digamos que tienes que elegir 30 personas, ¿qué características tendrían esas personas? ¿Qué dones? ¿Qué cualidades?
tendrían que tener para poder hacer esa revolución que quieres hacer en el mundo? Compártelo un momentito con el vecino que tienes al lado. Sin micrófono ahorita. A ver pues, ¿qué características? Dime un par de características por ahí. Servicio, ¿qué más? Humildad, amor. Visión, valentía. Veraces. Carismáticos. Sabiduría. Perseverantes. Honestos. Diligentes. Humildes, fieles. Importante la fidelidad. ¿Qué más? Honestos. Que tengan el centro a Dios. Ok, muy bien. ¿Por qué le puedo decir esto? Porque el texto de hoy nos introduce a la forma en que Dios, ¿cierto?, decidió cambiar el mundo, y particularmente nos va a mostrar a las personas que escogió para hacerlo. Vamos a encontrar un alto grado de correlación entre nosotros y ellos. Y es mi deseo y anhelo que esta mañana el Señor nos anime en esta realidad, que en verdad su propósito de traer su reino y de extenderlo en la tierra, como dice 2 Corintios 4:7, lo depositó en vasijas de barro. En vasijas de barro. ¿Saben para qué? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El deseo de esta mañana para ustedes es que si hay alguna persona que en su corazón ha empezado a sentir ese deseo no solamente de seguir a Dios, sino de servir a Dios, pero se ha encontrado una y otra vez con esas barreras como que, pero yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad, o aún la barrera más grande a veces, yo no soy digno de esa tarea. Yo anhelo que este texto te levante, que te anime, que te exhorte, pero también como de alguna manera que te dé pasión por unirte a aquello a lo que Dios te ha llamado a servirle para su gloria. Así que arranquemos nuestro texto hoy, Marcos capítulo 16, nuestro último segmento del versículo 9 al 20. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11, mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban.
Si bien el texto está dividido en tres grandes segmentos, apariciones y la incredulidad, se pone en relieve eso en el segmento del 9 al 14. Después viene una gran comisión o el envío de parte de Dios en los versículos 15 al 18 y un testimonio de la respuesta que tuvieron los discípulos y el apoyo de Dios durante todo ese tiempo. Entonces vamos a estudiarlos así, las apariciones y la incredulidad. ¿Se le aparece a quiénes? María Magdalena, a dos discípulos y a los 11. Si se dan cuenta, este texto recopila las narraciones de cada uno de los evangelios. El evangelio de Mateo en el capítulo 27 y Juan 20 nos recuerdan cómo se le apareció a María Magdalena y ahonda mucho en el tema. Lo que nos dice particularmente este texto, a diferencia de los otros, es que los discípulos estaban lamentándose y llorando. Lamentándose y llorando. Y a pesar de que María les expresa lo que ha visto de parte de Jesús, no le creyeron. Después va, según sabemos de la narración de Lucas, capítulo 24, los discípulos que se van camino de Maús, va en otra forma y se les aparece. Y estos discípulos tienen la misma condición. En Lucas 24 dice, nosotros, al decirle a Jesús cómo se sienten respecto a que Él ha muerto en la cruz, porque ellos todavía no sabían que era Él, les dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él el quien iba a redimir a Israel, ¿cierto? Nosotros esperábamos que Él sí, que este sí fuera. Nuevamente se ve esa sensación de los discípulos como de, este tampoco fue, lamentándose y llorando. Jesús los reprende y les dice que tardos de entendimiento son para comprender todo lo que acerca de mí se ha hablado en las Escrituras. Nuevamente estos discípulos no les creyeron a estas mujeres. Por último, en el versículo 14 dice que se les aparece a los 11 mientras comían, una narración que aparece en Mateo 28, en la cual Mateo y Juan nos recuerdan una condición de los discípulos, que estaban encerrados, ¿por qué? Por miedo de los judíos, ¿sí? Estaban llorando, estaban con incredulidad en su corazón, estaban encerrados por temor. Nuestro texto nos dice que Jesús se les aparece en ese momento. ¿Y qué hace? Los reprende. ¿Por qué? Por su falta de fe y por su obstinación. Ese término griego significa por la dureza de sus corazones. De hecho, algunas Biblias lo traducen de esa manera. Por la obstinación en no creerles a los que habían anunciado. Como vemos, este texto recopila muchas historias sin detenerse en todos los detalles que los otros evangelios sí lo hacen. Y la razón tiene que ver porque el texto quiere mostrar particularmente esa sensación de incredulidad de los discípulos. Incrédulos, temerosos, encerrados, lamentándose. Si nos damos cuenta, la experiencia de esos discípulos, permítame tomar el atrevimiento de decirles que es nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Al igual que ellos, nosotros solemos vivir la vida lamentándonos y llorando. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Por la forma en que nosotros constantemente afrontamos nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, las crisis, las ansiedades de nuestro corazón nos llevan a estar en exactamente las mismas condiciones: lamento, lloro, temor, desánimo, desesperanza. ¿Por qué estaban ellos así? ¿Por qué estaban ellos así? Porque ¿qué había pasado? Exacto, tenían expectativas diferentes. Jesús se había muerto, como decían los de Emaús. Nosotros abrigábamos la esperanza de que este sí, pero no. Dígame si no es verdad que nosotros constantemente vivimos nuestra vida así. Por eso yo les digo que, en últimas, estos discípulos son la radiografía de nuestra propia vida. La constante lamentación, desánimo, desesperanza, tristeza y lloro que experimentamos por las circunstancias adversas de nuestra vida, por las ansiedades, por las cosas en las que buscamos como saciar la sed de nuestra alma,
lo que nos va a definir en nuestra identidad, lo que nos da propósito en la vida, lo que nos da esperanza, en últimas se desvanece, porque nosotros creemos que tenemos un Dios muerto, un Dios que no puede hacer nada. Si nosotros creyéramos que Dios está vivo, que está activo, que nos respalda constantemente en nuestra vida, les aseguro que nosotros no viviríamos en esa desesperanza y desconsuelo que solemos vivir muchas veces cuando viene la adversidad a nuestra vida. Para resumirlo en una idea, nuestras mayores crisis tienen que ver con nuestra incredulidad. Tienen que ver con lo que no podemos creer. Que esa descripción y esa reprensión que Jesús hace a los discípulos, ustedes son lentos para creer, ustedes son duros de corazón, son faltos de fe. Eso es lo que en últimas nos describe a nosotros. Que ya llevo como 3 horas hablando, tú ya se me está gastando la garganta. Nosotros batallamos exactamente con la misma incredulidad que estos discípulos. Nos cuesta creer que nuestro Dios vive y que tiene poder para intervenir activamente en nuestra historia. Y nos cuesta creer que nuestro Salvador nos ama, que cumple sus promesas y que sabe lo que está haciendo, que a pesar de que hay momentos de silencio y de espera, Él cumple su palabra. Y nuestra falta de fe es justamente lo que nos lleva a caer de esa manera. Me decía un amigo muy querido, me decía: Johnny, hermano, ¿a vos dónde se te manifiesta la incredulidad en Dios? Porque a mí se me manifiesta aquí. La verdad es que nosotros solemos experimentar aún en nuestro cuerpo físico nuestra incredulidad. Y quisiera que tomaras un momentico para pensar de qué formas esa incredulidad de que tienes un Salvador que vive y que reina suele verse en la cotidianidad de tu vida, o quizás hoy mismo. ¿De qué formas esa falta de fe la estás viendo en este momento? Porque quiero que lo conecten de una vez. Y te voy a dar una pista. En las áreas que estás viviendo lloros y lamentos, desesperanzas y ansiedades, seguramente son las áreas en las que tú necesitas aprender a confiar en Dios. Piénsalo por un momentico. Ahora, lo irónico de este pasaje viene en nuestra segunda parte. ¿Cómo es que Jesús arranca ese versículo 15 diciendo, y les dijo, después de que los regaña, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura? ¿No les parece un tanto irónico? Habíamos hablado ahorita de a quién seleccionarías para cambiar el mundo. ¿Los seleccionarías a estos incrédulos, faltos de fe, que se encierran ante la adversidad? Lo más irónico del mundo es que Jesús diga, y a esos que están amedrentados les dice: yo los envío, vayan. De hecho, el Evangelio de Juan nos recuerda esto, que cuando Él se les aparece, algunos estaban muy contentos, pero otros dudaban. Perdón, el Evangelio de Mateo 28. Y esta gran comisión, el mensaje que transformaría y trastornaría el mundo, es depositado justamente sobre esos personajes. Eso, mis hermanos, es una cosa que a mí me dio mucha esperanza al estudiar. Porque la verdad dije, uy, madre, es que estaban como yo. Eso no me descalifica entonces, ¿cierto? No me descalifica. Yo que vivo así, yo que a veces me siento que yo no tengo las herramientas, que no tengo la fe, que no tengo la sabiduría, que no tengo el arrojo. A mí me llamó el Señor.
Y una cosa muy importante aquí es que de alguna manera nuestro Señor Jesús decidió depositar este tesoro en estas vasijas de barro. No hay, y quiero que esto lo graben en su corazón, en su mente, no hay tal cosa como profesionales de la fe. No hay tal cosa como que, los que sí saben compartir la fe, los que sí saben llevar a cabo el reino de Dios, los que sí saben transformar, los que Dios sí usa. Porque aquí estaban estos 11, de hecho perdieron a uno, estos 11 comisionados por Dios para eso. Increíble. Y lo otro que tenemos que entender de ese texto es que no hay, según esta gran comisión del Señor, no hay discípulos que no hacen discípulos. No hay tal cosa como creyentes que no compartan su fe. No existe. Por definición, eso es. Si vamos a Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Enséñenles todas las cosas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Por definición, un discípulo, un seguidor de Jesús, es una persona que hace más seguidor de Jesús. ¿Sí? Y eso me encanta porque va de frente con ese consumismo que la iglesia, tanto católica como cristiana, ha solido tener. Como que yo voy a buscar a Dios para que me solucione los problemas. Bíblicamente nosotros venimos a la iglesia para ser capacitados, dotados y retados por Dios. ¿Para saben qué? Para ser más discípulos de Cristo. Para trastornar con el mensaje del Evangelio. Para eso es que venimos aquí, no para que nos soben las heridas. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros sufrimos, sí, a causa de nuestra fe, y lo que necesitamos crecer es en creerle más a Dios. Pero de alguna manera, aún en medio de todas esas cosas difíciles, de las dudas de nuestro corazón, aún así Dios ha decidido llamarnos a nosotros, tal como estás. No esperes que estés en un punto más alto, como para decir, no, ya ahora sí le voy a servir. No, ahí donde estás, ahí exactamente donde estás, es que Dios te ha llamado a servirle, para ser un agente de su reino, para que vivas tu vida en la misión de Dios, para anunciarlo a Él y expandir su reino para su gloria. El creyente entonces es un misionero en su vida práctica, como diría un libro por ahí, es un misionero común y corriente. Común y corriente. Que por la gracia de Dios, a pesar de todas nuestras debilidades, somos usados por Dios para proclamar la noticia que transforma vidas. Pero lo otro que dice nuestro texto es que hay una declaración en el versículo 16. Les dice, yo los comisiono. El que cree será salvo. Y el que no cree será condenado. Esto no sé si me recuerda un poco a nuestra serie de Juan, cuando decía el Evangelio de Juan, que nosotros, en qué consistía la condenación, sino en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto nos dice dos cosas muy importantes para nosotros que somos comisionados para hablar del Evangelio. Lo primero es que el Evangelio es urgente, que no es como algo simplemente que arregla la vida de las personas, que les da como cierta sensación de paz. El Evangelio es algo urgente, porque se enfrentan a la condenación eterna de Dios. Si no es solamente un mensaje como que da más esperanza para vivir acá, no es un mensaje que te dice, tú necesitas reconciliarte con Dios, o si no serás condenado. Pero lo otro que nos dice esta porción es que el Evangelio, aunque es tan precioso, tan transformador, tan esperanzador, muchas veces va a recibir un no. Y eso para que no te desanimes, porque muchos de pronto dicen, no, yo he compartido con mis compañeros de trabajo, con mi familia, pero digamos que nadie me copia, nadie llega a conocer al Señor, nadie me da frutos, pues no veo frutos de eso en sus vidas. Y es muy importante que entendamos esto, que nuestro trabajo no es convertir a las personas,
¿Sí? Y espero que eso les quite un peso encima. Nuestro trabajo no es convertir a las personas. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nuestro trabajo es anunciar. Es lo único que se nos dijo. Anuncia, anuncia. Pero no me hace caso. Anuncia. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Anuncia con esperanza. Y este texto tiene una promesa, versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Tremendo, ¿no? Quiero hacer una nota de claridad aquí. Porque quizás algunos se estarán diciendo, como yo en algún tiempo atrás, me decía, con razón nadie me cree a mí si no hago nada de esto. ¿Sí me entiendes? Es decir, porque si lo hiciera, no, eso de una, todo el mundo llega y me cree. Pero si yo no hago nada de esto, pues entonces... Y es una cosa muy importante para nosotros hoy, porque si de pronto ustedes han dudado, como yo, como que bueno, señorita, entonces yo por qué sí oro, por qué no pasa nada, o porque de alguna manera no tengo lenguas, o por qué no puedo expulsar demonios, ¿sí me entiendes? Que algunas veces sentimos como que es que eso nos descalifica, gracias, descalifica para nuestra tarea. Yo quisiera hacer una claridad al respecto. La palabra es clara en 2 Corintios 12:12 que estas señales eran señales particulares que Dios había enviado en una temporada de la historia para ratificar el mensaje. De hecho, si ustedes recuerdan en el Evangelio de Marcos, Jesús se escondía para que la gente no viera de alguna manera esas señales que hacía. Y a los que se las hacía les decían, no digan nada. Porque es que los milagros y las señales no son el centro del obrar de Dios. Era solamente algo que corroboraba que era Dios mismo el que estaba haciendo esto. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12:12, se refiere a todas estas señales milagrosas como señales de apóstol. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes, nótese la diferencia, los apóstoles hacían estas cosas y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Hebreos 2:2-4. Esta palabra, que fue anunciada primeramente por medio del Señor, fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó con ellos tanto por señales como por prodigios y diversos milagros y por dones repartidos por el Espíritu Santo según su propia voluntad. Nuestro entendimiento bíblico de esto es que Dios envió estos dones particulares para un momento particular de la historia en el que iba a ser ratificada la iglesia. De hecho, uno de los predicadores más famosos, Jonathan Edwards, dice esto al respecto. Estos dones se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero como el canon de las escrituras ya se completó y la iglesia está fundada y establecida, estos dones han cesado. De hecho, un comentarista hacía esta claridad. El libro de los Hechos menciona dones y milagros en la primera parte, en el primer segmento del libro de los Hechos. Pero después, estos dones y milagros parecen desaparecer de la historia. De hecho, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, también omiten esta realidad. Si dice que oremos, si hay algún enfermo, que oremos por él y pongamos las manos y será sano. Sin embargo, parece que de alguna manera el testimonio de Dios en el libro de los Hechos iba a ser ya ratificado, no por los milagros y los dones que podían hacer, sino, imagínense por qué, por la vida de la iglesia. La iglesia empezó a hacer algo que trastornaba el mundo y que lo empezaba a cambiar. Esa nueva cultura que se estaba generando en el mundo a través del evangelio en la iglesia empezó a trastornar y a capturar la atención de muchas personas. Ese era el testimonio que seguía en adelante. Ahora hago una claridad. ¿Quiere decir esto que Dios ya no hace todas estas cosas? De ninguna manera. Dios
a lo largo de la historia, a partir de este momento y hasta el día de hoy, sigue ratificando y afianzando su palabra a través de hechos milagrosos, como sanidades, milagros, dones de lengua y aún por la protección de enemigos. Sin embargo, es algo particular que Dios hace en momentos específicos, pero no es algo que todos nosotros tengamos que hacer. ¿Queda claro este punto? Porque no quisiera que alguno de pronto por este texto fuera ahorita a tomarse alguna cosa o a ir a coger serpientes por ahí a ver si es un verdadero creyente o no. Por eso hago la claridad, porque aunque se rían, si ustedes buscan en Google van a encontrar que hay sectas que creen esto, ¿sí? Que de hecho tienen serpientes y parte de la prueba es que la gente tiene que cogerlo y si lo muerde y sobrevive, entonces sí, es cierto, búsquenlo en internet, ahí está. Pero por último, nuestro texto termina de una forma gloriosa. Versículo 19, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y eso es una cosa vital en nuestro entendimiento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos recuerda a ti y a mí, una vez más y cuantas veces sea necesario, que tú cuando rendiste tu vida al Señor Jesucristo, la rendiste no solamente a un Dios que está vivo, no está muerto, ni sordo, ni amordazado, está vivo. Y no solamente está vivo, sino que está gobernando a la diestra del Padre. Toda la historia la gobierna el Señor. Él no está maniatado viendo cómo los sucesos pasan en la vida. Él no está maniatado viendo cómo nosotros atravesamos las crisis. Él está vivo y está ejerciendo su soberanía sobre cada situación, aún las adversas que estás atravesando. Y su propósito se cumplirá, como lo hemos repetido una y otra vez a lo largo de esta serie de Marcos. Pero lo otro que es precioso de este texto es que si nuestro Dios está vivo, creo que eso es lo que alienta a estos discípulos, porque si ven el versículo 20, como termina nuestro texto, dice que los discípulos ¿qué hicieron? Salieron y predicaron por todas partes se fueron a predicar. Y el Señor ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que hacían. Y eso es algo vital para nosotros. ¿Qué fue lo que cambió? Estos hombres y mujeres temerosos y desesperanzados en estos que vemos al finalizar que con arrojo salen y la palabra se extiende por todas partes. ¿Qué fue lo que cambió? Creyeron. En este texto, que lo vieron a Él. Fue un encuentro con Dios. Fue un encuentro con Jesús lo que cambió esa realidad. Y yo creo que por eso es que en el libro de los Hechos estos mismos apóstoles decían, es que nosotros no podemos dejar de anunciar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Cuando les decían que se callaran, si es que nosotros no podemos parar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque ¿sabes qué? Para uno poder anunciar, uno tiene que haber oído y probado el poder del Evangelio en nuestra propia vida. Es imposible que cobres coraje si no has probado que tu Salvador es un Salvador vivo y un Salvador que reina y un Salvador presente que respalda el llamado que te ha hecho. Es imposible eso. Por eso quizás el primer llamado para nosotros sea pedirle al Señor que nos deje probar eso, que nos ayude aún a recordar cosas que ya nos han mostrado de su fidelidad y de su gracia, para que nuestro corazón cobre coraje y con arrojo se lance a la misión de Dios. Nuestro texto culmina con un sabor que da como esperanza para nosotros. Cómo coge personas que realmente sus reacciones y su fe esta es la palabra que se me fue ahorita, descalificaría, y a través de una transformación con el Señor Jesucristo son empoderados y repotenciados
para salir y dar su vida para la gloria de Dios. Quizás eso sea lo que nosotros necesitemos vivir hoy. Y para resumir este sermón, yo quisiera recordarte esto: vivir la vida en misión, que es la serie de sermones que tenemos ahí. Vivir la vida en misión. Primero que todo, implica que tú caigas en cuenta que Dios te salvó y te llamó a una misión. Que la fe no es una sola cosa de estar recibiendo cosas de Dios, sino que Dios te salvó ¿para qué? Para que muchos otros puedan conocerlo, recibir su salvación, disfrutar de sus frutos en nuestra vida y vivir para su gloria. Mi hermano y mi hermana, por favor entiende esto: tú fuiste llamado con un propósito. Y si tú apenas estás conociendo a Dios, yo quiero recordarte esto: Dios te está llamando, pero no te está llamando solamente para que te engordes. Dios te está llamando y te está capacitando y te está dotando, y cada cosa que te da, te la está dando con un propósito de que tú puedas ser un multiplicador de la esperanza que trae el Evangelio a nuestra vida. Por eso yo quisiera pedirte dos cosas en este momento. Primero, que pienses cuál es el mayor impedimento que tienes para unirte a la agenda del reino de Dios. ¿Cuál es el mayor impedimento que tienes para vivir tu vida? No esperes que sean los profesionales, eso no existe. Tu vida en la misión de Dios. ¿Cuál es el mayor impedimento? Y piénsalo por un momentico. Quiero recordarte que Dios ha decidido llamarte a ti. Así no estés capacitado, así no te sientas dotado, así no sientas la suficiente fe, así todavía tengas dudas, así en la edad que estás, joven, más viejo, así Dios te ha llamado para servirle para su gloria. La gran pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde? Porque Él me dará los cómo. ¿Dónde? Y para eso quisiera que tomaras también un momentico para pensar: ¿dónde crees que Dios te está llamando a ejercer esa misión de anunciarlo a Él para traer esperanza, transformación y salvación? ¿Dónde? Piénsenlo ahí. ¿Dónde particularmente? Vete con esa agenda hoy. Quizás la casa, el trabajo, en tu vecindario. Y quiero hacer una dinámica bien rápida antes de tomar la cena. Vamos a hacer un poquitico de desorden acá. De desorden. Okay. ¿Cuántos jóvenes están en la universidad aquí? Listo. ¿Pueden reunirse allí un momentico? Les voy a pedir algo. Quisiera que conversaran un momento de qué maneras creativas tú crees que puedes vivir para anunciar la gloria de Dios, vivir la misión que Dios te ha encomendado en el lugar donde estás, ¿sí? Si pueden parar los jóvenes hacia allá un momentico. ¿Cuántas amas de casa, estas mujeres que están ahí cuidando los hijos, levantándolos en el Señor, cuántas están en casa en este momento? Ok, ¿qué tal si se reúnen aquí en la partecita de atrás, así parados para que no nos demoremos tanto?
y conversen. ¿De qué maneras creativas crees que puedes compartir el Evangelio? No solamente en tu casa, sino con las personas que tienes alrededor. ¿Sí? ¿Cuántas personas son trabajadores de algún tipo de empresa, que tienen compañeros de trabajo y demás? Ok, tan. Bueno, váyanse para allá, por favor. ¿Sí? Y en un momentico, compartan alguna manera creativa que ustedes sienten que el Señor les está dando para poder servir al Señor anunciándolo allá. ¿Quiénes me faltan? A ver, clasificación. Clasificación no estipulada. En este momento, quienes son independientes o están desempleados, también, por favor, córranse por acá. Independientes o están buscando empleo en este momento, también. ¿Listo? Mauro, te voy a pedir si puedes dirigir un momentico ese grupo. ¿Vale? ¿Cuáles son formas creativas que tú crees que en las formas en que tú puedes servir a la misión de Dios en donde estás? Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. Yo quisiera recordarles algo, mis hermanos, antes de tomar la cena. La cena fue instituida por el Señor como un recordatorio de aquello que nos dignificó. Su muerte, su cuerpo partido y su sangre derramada fue lo que nos hizo dignos, no nuestro desempeño y no nuestras capacidades, sino su sacrificio. Y yo quisiera, aún para aquellos que no se han sentido dignos ni del Señor, ni de la misión, ni de ser parte de su reino y ser un instrumento útil en sus manos, que este pan y esta copa te recuerde hoy eso, que lo que te hace digno delante del Señor es su Hijo Jesús, que ahí fueron cubiertas todas nuestras faltas y ahí fue dispuesta nuestra vida para que eso que se había arruinado, que había sido como para desechar, fuera ahora reutilizado, redimido para vivirla para la gloria suya. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Recuérdalo. Y la cena te recuerda eso. Y quisiera pedirles, por favor, así en grupos, si aquí, Claudia, tú puedes orar en general, Sari puedes orar en general, ¿quién está orando? Mauro, puedes orar por este grupo, y Juanca, si puedes orar por este grupo. Oren juntos y tomemos la cena del Señor.